creo que está dando mucho fruto. Entonces, bueno, pues vamos a empezar esta breve conversación. Me gustaría también poderlos escuchar ustedes cuando llegue el momento de hacer algún comentario, preguntas, pero bueno, pues vamos a empezar a hablar del icono como ventana a la trascendencia y me gustaría empezar con unas indicaciones un poquito genéricas y prácticas para comprender pues la iconografía, el icono bizantino, históricamente dónde se sitúa. Y pues es importante reconocer que fue después de el arte paleocristiano, especialmente el arte de las catacumbas y de las primeras basílicas, pues la iconografía bizantina fue arte sacro por excelencia. Inicia con Constantino, cuando él, como saben, permite que la religión cristiana se profese en el imperio. Y por lo tanto, al permitir esta profesión oficial del cristianismo, surge también la posibilidad de ofrecer a los mejores artistas a esta nueva fe. Constantino hace basílicas, pero también esas basílicas empiezan a decorarse, casi siempre con mosaico fresco. Obviamente el mosaico pues mucho más caro cuando es una basílica imperial o patrocinada por el emperador, y si no, pues también la pintura al fresco. Y el siglo sexto con Justiniano llega a uno de los momentos en donde se constituye el canon, que el canon es la normativa que seguimos para la creación de iconos bizantinos, que no es estático, pero que sí es una normativa que vela por la tradición, por la teología que hay detrás del icono bizantino. Y se llama iconografía bizantina porque surge precisamente en el Imperio Bizantino. En 1453, la capital del imperio, Constantinopla, cae en manos de los turcos y por lo tanto el foco se desplaza. En realidad, Grecia era todavía parte del imperio bizantino, por lo tanto, Grecia mantiene la tradición y surgen dos escuelas importantes, la escuela de los paleólogos y la escuela Creta. Y de la escuela Creta, el gran maestro para mí, mi iconógrafo favorito, Teófanes el Griego, él es el maestro de Rublev y enseña en Rusia, y en Rusia llega pues a su culmen y a su máximo esplendor la iconografía con el gran maestro Rublev. Y después hubo unos ciclos que se consideran un poco como de decadencia, por así decirlo, en donde se perdió parte de la tradición y se recupera en el siglo pasado una figura importante en Grecia, Contatlu, Fotis Contatlu, que lo que hizo fue retomar especialmente la escuela creta para recuperar el estilo griego de iconografía bizantina y pues empezó a pintar las paredes de las iglesias, especialmente en Grecia, retomando el estilo griego antiguo y pues a raíz de eso pues hay muchos discípulos suyos iconógrafos en Grecia, pero también pues hubo un resurgir en la Rusia comunista, pues muchas de las obras fueron llevadas a museos que perdieron un poco su sentido litúrgico, pero a la vez se conservaron a nivel de arte. Y pues algunos personajes exiliados de Rusia, en Francia especialmente, pues desarrollaron también teología, espiritualidad del icono, como Oliver Clemens, como Uspensky, el mismo Pavel Florensky en Rusia. Entonces, bueno, pues aquí vemos aquí como un resurgir. Y también es interesante porque incluso en Egipto, en la zona de la iglesia copta, que el copto es egipcio, también hubo un movimiento de recuperar el estilo copto, que es un estilo como un poco, nos parece más abstracto todavía, como más caricatura, con las figuras muy pequeñitas. Y también hay un nuevo estilo conocido neocopto,
que retoma la tradición antigua, que de hecho se encontraron en monasterios en el Upper Egypt, o sea, la zona sur de Egipto. Ahí se han encontrado monasterios en donde había frescos debajo de otras, o sea, sobre el fresco se había pintado iconos más modernos, encontraron fases antiguas y pues son muy parecidos a lo que proponen en el siglo pasado como movimiento neoclásico. Entonces, bueno, un poquito para que nos enteremos de este estilo artístico, donde se sitúa en el tiempo, pero quizá una de las cosas más valiosas y bellas es su teología, ¿no? Cuando yo hice la primera experiencia de pintar un icono, me surgió del corazón, como la conciencia de que esto era algo muy grande, ¿no? Como una profunda intuición. Yo hasta pensé, esto tiene que ser revelado, porque tiene una carga teológica y una carga mística muy profunda. Y entonces he dedicado desde el 2014, 12 años, a estudiar la iconografía bizantina desde la perspectiva de la técnica, pero también desde la perspectiva teológica, y a experimentarlo a nivel espiritual como camino místico, como camino de encuentro con Dios. Entonces, bueno, para empezar me gustaría iniciar con una de las ideas que me gustaría profundizar sobre el icono. Es el icono como ventana a trascendencia, que es el título que pusimos a esta conferencia. Quisiera empezar con una frase de Nicolás Cernot. Yo les recomiendo que si quieren profundizar más en el mundo de la iconografía bizantina, pues acudan al Oriente ¿Otra vez? Cristiano, a la ortodoxa, porque ellos son los que conservaron la tradición Muy y bien. este, ellos no tienen otro arte sacro más que este, ¿no? Entonces, vamos a leer esta frase. Dice, el fiel devoto tiene la necesidad de mirar a través de los iconos como a través de una ventana al mundo que está más allá del tiempo y del espacio, y de recibir de ellos la seguridad Bien de al que esta concurso. peregrinación... Ay, no sé si nos pueden ayudar a apagar sus micrófonos para que no nos... Súper. Entonces, continúa diciendo, de recibir de ellos la seguridad de que esta peregrinación terrena no es más que el inicio de otra vida mejor y más plena. Solo quisiera avisar que hay como un trayecto que dice que quedan 9 minutos. No sé si se vaya a cortar Sí, la ahorita comunicación, pero bueno, para que... arreglamos ese asuntito ahorita, un momentito. Sí, sí, pero continúa, por favor. Si cortamos, nos volvemos a enlazar otra vez en en el mismo enlace, por favor. Muy bien. Entonces, bueno, como decíamos, este icono es una ventana, ya lo dice Nicolás Cernov, los iconos, se mira a través de los iconos como a través de una ventana. Esta idea para mí es muy valiosa para poder comprender lo básico del icono. Y traje aquí un icono pequeñito del esposo, se llama así este icono, de Cristo como coronado de espinas, y a veces está como colocado con sus manos como en forma de cruz. Y este icono nos ayuda a visualizar esta idea de ventana. Me gusta mucho explicar cómo el mundo profano, que es en el que vivimos nosotros, está separado del mundo sagrado. Y el icono nos hace entrar en contacto con este mundo sagrado. Es el mundo trascendente, es la dimensión espiritual, la dimensión de la gloria. Y este ejemplo nos hace ver lo que nos dice Nicolás Cernó, que lo primero que nos permite el icono es mirar al mundo que está más allá del tiempo y del espacio. Es decir, la idea de ventana nos hace comprender que el icono nos permite entrar en contacto con la divinidad, con ese mundo espiritual que está más allá de nuestra capacidad, pero que se ha revelado, se ha mostrado y entonces nos permite poderlo contemplar. Y esta idea es muy bella, es como aquí en el arte novohispano había
tradición que quien vive en Ciudad de México, conozca Ciudad de México, haya ido al centro histórico, hay en muchas esquinas vírgenes o cristos o santos que son como si fueran ventanas al cielo, ¿no? Como que la Virgen, los santos, Jesús se hace presente en nuestras vidas a través de este tipo de ventanas. Pues el icono es lo que busca, ser como esta ventana para que nosotros podamos encontrarnos, entrar en diálogo, ser mirados, contemplar a la divinidad. Pero a la vez, Nicolás Cernov indica que al contemplar esta realidad, este mundo que está más allá del deseo, también recibimos de ellos la seguridad de que esta peregrinación terrena no es más que el inicio de una vida mejor y más plena. El icono nos muestra nuestro destino. ¿En qué sentido nuestro destino? El icono nos va a presentar a Cristo glorioso siempre, incluso cuando es en la cruz, incluso cuando está naciendo, es el Cristo de la gloria. Es el Cristo que los apóstoles vieron en la transfiguración, lleno de luz, de gloria. Y entonces nos muestra que nosotros estamos llamados a ser como Jesús. Nos muestra que nuestro destino es ser gloriosos como Él es glorioso, a ser hijos como Él es hijo de Dios. Y la Virgen y los santos nos muestran esta realidad también. La Virgen especialmente, pues fue la primera que logró que permitió que Jesús se encarnara en ella, no solamente físicamente, sino espiritualmente, y se transfiguró, se hizo como Jesús. Y luego los santos. Y entonces, pues los vemos y decimos, ese también es nuestro destino. Nos motivan a caminar en esta peregrinación terrena hacia nuestro destino final, que es el destino de la gloria. Ay, qué bueno, ya se actualizó. Muchas gracias. Y luego otro elemento de la ventana que me gusta mucho comentar es que si retomamos esta idea, pues pensamos en las ventanas y las ventanas no solamente nos permiten ver un paisaje muy bonito, sino que también nos permiten recibir la luz. Es decir, la ventana permite que la luz natural, la luz del sol, pase a través de cristales y nosotros podamos experimentar su luz y su calidez. En cambio, por ejemplo, la luz eléctrica pues tiene otra fuente, ¿no? Es otro modo de iluminar. Entonces, la imagen de ventana nos ayuda para comprender que los iconos nos transmiten la luz de Dios, la calidez de Dios, es decir, la gracia de Dios. Los iconos son sacramentales una vez que están bendecidos y por lo tanto recibimos las gracias obtenidas por Dios a través de la iglesia por la fe de cada uno de nosotros que nos acercamos a este Cristo, a esta Virgen, a los santos, para recibir de ellos las gracias que necesitamos para seguir, como decía Nicolás Cernov, en esta peregrinación terrena. Entonces, estos elementos creo que pueden ayudar a comprender el icono. En el icono tenemos también elementos de la técnica o de una simbología que se coloca a través del uso de los colores, etcétera, que comunican estos mensajes espirituales. Uno de ellos es el marco rojo. La mayoría de los iconos tienen un marco rojo. Aquí lo pueden ver a las orillas. Tiene un marco rojo, a veces se coloca en el canto, a veces se hace pues literal un marco rojo, que es símbolo de la sangre de Cristo. Y es bella esta simbología porque nosotros solo podemos acceder al trascendente por el sacrificio de Cristo en la cruz. Su sangre derramada nos permite recuperar y restablecer la comunión con Dios y de esa manera poder entrar a unirnos al trascendente. Entonces, bueno, pues esta es la primera idea. Luego tenemos una segunda idea, que el icono es imagen visible del invisible. En la historia de la iconografía hubo una época trágica que fue llamada la guerra iconoclasta, que de hecho cuando yo estudié teología, siendo aún muy chiquita, yo la verdad no entendía
cómo se habían peleado o por qué habían caído en herejía por imágenes, como que no entendía muy bien el sentido profundo del problema de la guerra iconoclasta, como una guerra por unos cuadros, ¿no? Como que no entendía muy bien. La guerra iconoclasta fue este periodo en la iglesia en donde se utilizó un fundamento bíblico para afirmar que no se puede representar a la divinidad de ninguna manera. El fundamento bíblico lo encontramos aquí en Deuteronomio 4, 15 al 19, que es uno de los versiones de lo que llamamos el Decálogo. Y esta versión de Deuteronomio contiene un mandato que es que no se puede representar a la divinidad. Dice, no vayáis a pervertiros y os hagáis alguna escultura de cualquier representación que sea, figura masculina o femenina, figura de alguna de las bestias de la tierra, figura de alguna de las aves que vuelan por el cielo, figura de alguno de los reptiles que serpentean por el suelo, figura de alguno de los peces que hay en las aguas debajo de la tierra. Cuando levantes tus ojos al cielo, cuando veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército de los cielos, no vayas a dejarte seducir y te postres ante ellos para darles culto. Eso se lo ha repartido Yahvé tu Dios a todos los pueblos que hay debajo del cielo. Entonces a Yahvé no se le puede representar con ninguna forma. ¿Por qué? Porque Él es totalmente espiritual. Y eso está en un contexto, está en el contexto de un pueblo de Israel que estaba rodeado de civilizaciones con las cuales compartía ciertos patrones culturales. Y uno de estos patrones culturales era representar a las divinidades con formas, ya sea formas de animales, zoomórficas, formas de hombres, antropomórficas, o formas de los astros. Y vamos a ver incluso en Egipto que hay como una mezcla de cabeza de un ave y cuerpo de reptil, etcétera, ¿no? Pues nosotros también lo tenemos en Mesoamérica, ¿no? Que la serpiente emplumada, pues es la diosa de la tierra y la diosa del cielo, o sea, bueno, el dios no es femenino, esa es la Coatlicue, pero este Dios que, pues esta divinidad que domina la tierra, pero también el cielo, ¿no? Como sería esta idea. Entonces, bueno, en el Antiguo Testamento efectivamente este fundamento está bien testimoniado. Israel no podía hacer representación de Dios. Entonces, en el siglo VIII y siglo IX, la guerra iconoclasta, se tomó este fundamento bíblico para afirmar que no se puede representar a la divinidad. Sin embargo, como siempre en la iglesia, cuando surge una herejía, que en este caso esta es la herejía iconoclasta, los defensores, que vamos a llamarlos iconodulos, pues desarrollan teología para defender la doctrina. Como que cuando nadie nos cuestiona, pues nosotros mismos no pensamos más en profundidad. En cambio, cuando alguien nos cuestiona, nos hace preguntarnos a fondo y llegar a una serie de conclusiones que pueden favorecer a nuestro conocimiento. En este caso, uno de los más grandes representantes fue San Juan Damasceno. Y San Juan Damasceno, pues, desarrolla toda una teología del icono, tiene un tratado de teología del icono, y ahí una de las cosas que él insiste es que el fundamento de la iconografía es la encarnación. Es decir, fue Dios mismo que se hizo visible a través de la encarnación. Voy a leer una parte del texto. Dice, cuando veas al que no tiene cuerpo hacerse hombre por tu causa, entonces harás representaciones de su aspecto humano. Cuando el invisible revestido de carne se haga visible, representa entonces la semejanza de aquel que ha aparecido y expone a la vista de todos aquel que quiso hacerse visible. Me parece bellísima. Jesús es el fundamento del icono. Dios quiso mostrar su rostro y nos dio a su Hijo. Y la mirada de bondad de Cristo es la mirada de Dios mismo. Y entonces San Juan Damasceno dice, cuando Dios mismo haya tomado la decisión de tomar un cuerpo, hacerse hombre por nuestra causa, entonces sí lo podemos representar.
Cuando el invisible se revista de carne y entonces se haga visible, pues hay que representar la semejanza de aquel que ha aparecido. Y pues nos invita a exponer a la vista de todos aquel que quiso hacerse visible. Se va a tomar como analogía la máscara funeraria de los egipcios. Los egipcios pensaban que los muertos ya momificados tenían como un cierto sarcófago y encima del sarcófago se colocaban unas máscaras que se consideraba que la persona se ponía sobre el cuerpo momificado, perdón, y ellos consideraban que el cuerpo de la persona se corrompe, pero su presencia se repropone en la imagen. Es un poquito esta idea, ¿no? De que Cristo se hace presente a través de la imagen. Y una de las formas en que lo vemos representado, especialmente en la arquitectura bizantina, va a ser en el iconostasio. Si alguien ha tenido la oportunidad de ir a una iglesia argentina, va a encontrar una división parecida a la nuestra, sin embargo, con este elemento que nosotros no conservamos, que es la separación entre el santuario, el santo de los santos, y la nave central, es decir, donde está la asamblea. Nosotros podemos pensar quizá si no somos ortodoxos y no estamos tan habituados a conocer la tradición del Oriente cristiano, podemos pensar que es como una barrera. ¿Cómo voy a saber qué está sucediendo dentro si me ponen una pared enfrente? Sin embargo, si se fijan, lo que tiene el iconostasio es que está lleno de iconos. Las filas tienen un sentido teológico, hay unos iconostasios más complejos teológicamente, otros menos, pero pues hay elementos que siempre se repiten. Una de ellas, por ejemplo, es esta fila, que es la más importante, la de la deesis o intercesión. En el centro está Cristo, el Cristo de la gloria, sentado en el trono, Cristo juez, y tiene a San Juan y la Virgen que están señalándolo como el camino, y tenemos ángeles, siempre al lado de San Juan y la Virgen un ángel, y luego santos. Fíjense cómo los santos están caminando hacia donde está Cristo. ¿Y qué representa el iconostasio? El iconostasio representa los misterios que se están celebrando en la liturgia, se ven plasmados en el icono. Por eso el icono es imagen visible del invisible. En concreto lo podemos ver en la liturgia. La liturgia se celebran los misterios de la vida de Cristo, pero nosotros no lo vemos. Nosotros sabemos que en la liturgia se vuelve a vivir el sacrificio de Cristo, pero de manera incruenta, y se vive también su resurrección. Y nosotros participamos de los misterios de la vida de Cristo a través de la recepción de los sacramentos, de la gracia sacramental. Por tanto, el icono, y en este caso el iconostasio, nos está haciendo visible lo que nosotros no podemos ver con nuestros ojos. Nosotros necesitamos que nuestra vista se vaya purificando para poder ver la realidad espiritual. Mientras tanto, los iconos son estos como educadores para que tengamos la posibilidad de abrirnos a este mundo espiritual. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros celebramos el nacimiento de nuestro Señor, nosotros cristianos, el 25 de diciembre, pues tenemos varios elementos que nos hacen ver que esa celebración es una actualización, es decir, se vuelve a vivir la Navidad, no es solamente un recuerdo, sino un memorial. Se hace presente lo que sucedió en el 25 de, lo que para nosotros es el 25 de diciembre, ¿no? La Navidad, pero como sabemos es una fecha establecida con un sentido teológico. Sin embargo, en esa celebración, en la tradición ortodoxa, se leería en los libros el relato del nacimiento del Señor y nuestros oídos se santificarían al escuchar el relato. Pero ¿qué sucede con nuestros ojos? Nuestros ojos también quieren ver la vida de Cristo. Entonces se coloca el icono de la natividad para que nosotros con nuestros ojos veamos el misterio que se está celebrando. Y además celebramos la liturgia.
Entonces, de esta manera, toda esta fila es la fila de las fiestas litúrgicas. Aquí está muy chiquitito, pero bueno, confíen en mí y crean en mí, está el icono de la Natividad. Entonces, bueno, de esa manera podemos ver cómo el icono es imagen visible del invisible. Y pues voy a hacer una última indicación del iconostasio para que vean cómo el arte bizantino es un arte litúrgico por excelencia y vamos a ver cómo nos conecta. El iconostasio tiene un movimiento que es un movimiento descendente, es Dios que envía a su Hijo Jesús, anunciado por los profetas, por su vida y los misterios de su vida. Y tenemos aquí a Jesús que se hace hombre por nosotros y que ahora está sentado a la derecha del Padre y es el juez que viene en su segunda venida para realizar en plenitud lo que nos ha anunciado. Y nosotros tenemos un movimiento ascendente. Nosotros nos encontramos en la asamblea. Es la puerta real en donde están los cuatro evangelistas por el evangelio. Y luego aquí se suele poner la última cena, en este caso no, pero normalmente está la última cena a través de la Eucaristía. Consumimos la Eucaristía y nos configuramos y somos parte de la comunión de todos los santos y entramos a formar parte del cuerpo místico de Cristo. Entonces, estos santos encabezados por la Virgen y San Juan están ya en la liturgia celestial y nosotros que estamos en camino a través de los sacramentos podemos participar de esta liturgia celestial. Entonces, si se fijan, pues más que una barrera, es una manera de hacer visible a nuestros ojos esta realidad tan profunda y espiritual que vivimos todos los domingos, que es la misa. Entonces, bueno, pues los iconos son estos educadores. El icono, por tanto, va a ser una visión del mundo que está más allá, y pues aquí se colocan los testigos que anuncian lo que hay más allá de la carne. Este mundo no es lo único. Nuestro cuerpo está llamado a transfigurarse y a hacerse un cuerpo glorioso como el del Señor. Y los iconos son testigos de ello. Ahora, otro elemento importante es que el icono Este, a veces como que nos preguntamos, ¿por qué se representa de esa manera? ¿No? Como que nosotros estamos acostumbrados en Occidente a un arte más bien que surge, sobre todo con Giotto en el 480-580 italiano, después con el Renacimiento, y nosotros en concreto en México, en Latinoamérica, más acostumbrados todavía más al barroco, es este arte teatral, este arte que busca mover las emociones, etcétera. Y entonces no estamos acostumbrados a este estilo artístico que tiene una carga enorme de significado. Entonces, uno de los elementos que nos permite describir este arte, me gusta mucho cómo lo dice Gianluca Busi, que es un iconógrafo italiano. Él dice que la iconografía es una pintura abstracta expresada de manera figurativa. Entonces, es un arte simbólico, pero figurativo, es decir, se colocan figuras que podemos reconocer, reconocemos a Cristo, a la Virgen, a los santos. Sin embargo, es simbólico, tiene una enorme carga simbólica. Y este dibujo no nace nunca de una observación de la realidad que se transpone en pintura, perdón, sino que nace de una experiencia espiritual que comunica una visión interior y que después se traduce figurativamente. Esto que está diciendo Gianluca Busi es el contacto del iconógrafo con la dimensión espiritual y mística. Para Gianluca, el iconógrafo es aquel que ha contemplado aquello que representa, aquel que ha visto con los ojos de la fe la mirada tierna, misericordiosa y bondadosa de Cristo, y entonces la representa. Es aquel que con los ojos de la fe ha experimentado las gracias de la crucifixión, las gracias de la resurrección, las gracias del nacimiento, y entonces lo representa. Por lo tanto,
Va a ser una pintura que no va a ser naturalista, no va a observar la realidad, la va a pintar como la ve, sino que construye un lenguaje para comunicar una realidad espiritual. Y por eso, pues los iconos nos implican mucha educación, ¿no? Es como a mí me gusta compararlo como, con la lección divina, ¿no? La lección divina es este ejercicio de lectura orante de la palabra de Dios, donde tenemos la lectura, leemos la palabra de Dios, pero después tenemos una explicación del contexto histórico, de los géneros literarios, de los símbolos, etcétera. Y entonces comprendemos mejor el texto. Pasa lo mismo con los iconos. Vamos a ver cómo el icono es la palabra de Dios en líneas y en colores. Ahorita vamos a hablar de ello. Y esto nos permite también identificar que el icono tiene que tener una lectura específica. Y por eso pues nos acercamos a gente que tenga conocimiento de ello. Si tienen a su alcance a algún ortodoxo, pues háganle todas las preguntas porque ellos pues fueron los que mantuvieron la tradición o pues algún experto que les pueda decir o busquen en internet también. Entonces, bueno, un elemento que va a ser importante en la iconografía para que este icono sea imagen visible del invisible, pues se tiene que reflejar la verdad de Cristo. Es decir, no se representa a Cristo como un hombre cualquiera, sino como lo que es en verdad, un hombre Dios. Él tiene una doble naturaleza, humana y divina. Y el icono que más representa esta idea de la unión hipostática de las dos naturalezas va a ser el Cristo Pantocrator. Esta es la representación del Cristo Pantocrator, que va a ser la representación más típica y tradicional de Cristo, que toma el modelo sirio, que es uno de los modelos más antiguos para representar a Jesús, que tenemos un testimonio en el Evangeliario de Rábula, muy antiguo, de cómo se representa a Cristo según el modelo sirio. Y tenemos varios elementos que muestran esta realidad dogmática. Los primeros iconos fueron pintados en el tiempo en donde los padres de la iglesia estaban definiendo los dogmas. Los primeros siglos del cristianismo fueron siglos de evangelización, de persecución y de martirio, en donde no había tiempo para ponerse y detenerse a pensar, sino más bien vivían la fe de una manera heroica, extrema, y el seguimiento de Cristo que implicaba incluso la muerte. Sin embargo, después de este periodo, cuando llega la paz romana y se permite profesar la fe en el imperio, entonces empezamos a encontrar representaciones más bien de los dogmas de fe que empiezan a estar establecidos en los concilios. El concilio de Nicea es uno de los más importantes en donde se establecen las dos naturalezas de Cristo, humana y divina. Y aquí lo vemos representado con varios elementos. El primero son los colores. El color rojo, hay una tradición que indica que el color rojo es la sangre, por lo tanto la humanidad de Cristo. Nosotros sin sangre no podemos vivir, es lo que nos da vida, por lo tanto es nuestra humanidad. Y el azul del cielo, la divinidad. Hay otras tradiciones, en concreto me han comentado que una tradición rusa dice lo contrario, pero bueno, el testimonio más repetido que he visto es que el rojo representa la humanidad, el azul la divinidad. Después tiene otro elemento en sus manos, no sé si ven cómo tiene colocada la mano. Tiene dos dedos juntos y tres separados. Estos dos dedos representan las dos naturalezas de Cristo, humana, divina, y los otros tres dedos sueltos representan la Trinidad. Tres personas, un solo Dios. Es la mano en forma de bendición, que es la misma manera en que bendice en la tradición ortodoxa. Y después tenemos otro elemento que es el nimbo cruciforme. El nimbo es este círculo que se encuentra detrás del rostro de Cristo, siempre con oro, o si no tenemos dinero, porque pues no podemos utilizar oro, se pinta simplemente, o hay iconógrafos que ni siquiera les gusta poner oro y simplemente lo pintan, pero de amarillo, ¿no? El dorado, símbolo de la luz divina. Y entonces vamos a tener una cruz
La cruz es el símbolo de la humanidad de Cristo porque representa el destino más drástico de Cristo para que manifiesta que realmente es hombre, que es que sufrió y murió. Por lo tanto, es verdadero hombre, pero a la vez es verdadero Dios y por lo tanto, pues tiene este nimbo de oro, símbolo de la divinidad. Y después tiene unas tres letras griegas, que es un verbo, un artículo y un verbo en participio. Este es el artículo, este es el verbo, jon, que significa el que es. Que pues si estamos familiarizados con la Biblia, pues ya solamente el que es nos recuerda este, el pasaje en donde Moisés se encuentra con la zarza ardiente y Yahvé revela su nombre, que es el Dios de Israel, y dice, yo soy el que soy. Entonces, en ese momento en donde se manifiesta la gloria de Dios a Moisés, la gloria de Dios es la presencia manifiesta y salvífica de Dios. En ese momento se proclama que ese es el nombre de Dios. Yo soy el que soy. Pero el prólogo de San Juan nos dice que hemos visto la gloria de Dios. Es decir, esta presencia manifiesta y salvífica de Dios es Cristo. Y al ver la gloria de Dios, es decir, el rostro de Cristo, reconocemos que Él es. Y más adelante el Evangelio de San Juan precisamente utilizará esta frase continuamente, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy yo soy la resurrección y la vida. Muchas veces escuchamos a Cristo hablar de sí mismo con esta expresión, yo soy, que es ya. Entonces, bueno, de esa manera vemos cómo se representa de manera visible al invisible utilizando la teología. Ahora, otro de los elementos teóricos que nos pueden ayudar a comprender lo que es el icono es que el icono es la palabra de Dios escrita en líneas y en colores. De hecho, decimos que los iconos no se pintan, sino que se escriben. Yo ya me resigné a decir que pinto iconos, porque cuando digo que escribo iconos, la gente no me entiende. Pero bueno, ustedes si quieren verse muy conocedores de la iconografía, pueden decir que escribieron un icono, no solo pintaron un icono. Y me parece muy valioso este elemento, de hecho está reflejado en el nombre de nosotros, los que pintamos iconos bizantinos, nos llamamos iconógrafos. Icono significa imagen, grafo, escribir, el que escribe la imagen. Y pues San Juan Damasceno, este gran defensor de la iconografía, pues tiene también una frase en donde vemos cómo identifica la palabra de Dios con el icono. La palabra de Dios me refiero a los evangelios, que en concreto son aquellos que nos manifiestan los misterios de la vida de Cristo, pero toda la escritura se convierte en el fundamento del icono. Entonces, San Juan Damasceno dice, a través de su imagen contemplamos el aspecto físico de Cristo, sus milagros, su pasión. Esta contemplación santifica nuestra vida y a su través nuestra alma. Nos consideramos dichosos y veneramos esta imagen, elevándonos en todo lo posible a través de este aspecto físico a la contemplación de la gloria divina. Perdón, puse la frase un poquito más reducida porque es más larga. El contexto que está diciendo San Juan Damasceno es que él dice que se escucha con los oídos, de los libros sagrados, se escucha con los oídos los misterios de la vida de Cristo. Y se ve a través de la imagen, es decir, a través del icono, se contempla el aspecto físico de Cristo. Entonces, lo mismo que hace la palabra de Dios a nuestros oídos, que nos santifica, lo hace la palabra de Dios a nuestros ojos cuando contemplamos el icono. Por lo tanto, los iconos tienen una base de la escritura. O sea, todos los iconos parten de las Sagradas Escrituras o la Sagrada Escritura interpretada por la tradición. Entonces vamos a ver iconos bíblicos o iconos de retratos o basados en la tradición o revelados. Los revelados serían aquellos de pues, las personas que tienen experiencias místicas y las representan. Entonces, bueno, y otra idea que me gustaría profundizar es que el icono es presencia de aquel que representa.
Esto fue profundizado por Teodoro el Estudita en la segunda etapa de la guerra iconoclasta. La primera fue definir que se puede representar al invisible porque se hizo visible en Cristo a través de la información. Pero en la segunda se preguntaban, ¿y qué grado de presencia de Cristo tiene el icono? Porque se llegaron a extremos, por ejemplo, se raspaban las tablas y se colocaba en agua lo que raspaban para tomarlo como si fuera la Eucaristía. Pues no, obviamente que no es ese nivel de presencia, pero sí en la iconografía bizantina, en la tradición bizantina, se considera que hay un cierto grado de presencia de aquel que representa. Es decir, a la Virgen, a Cristo, a los santos, nosotros no los podemos ver con nuestros ojos, pero sabemos que están aquí, en la dimensión espiritual. Y entonces los iconos lo que hacen es que nos los hacen visibles, pero ellos están presentes en nuestra vida. Y entonces para que el icono sea presencia de aquel que representa, se tiene que parecer a él. Por eso nosotros no cambiamos el rostro de Cristo. Mantenemos el rostro que la tradición nos indica que está ligado al rostro de Cristo en vida. El icono que habla de esta tradición es el mandilión, que tenemos aquí un ejemplo. A veces está presentado así, con el nimbo o a veces con un paño, que cuenta la historia de la leyenda del rey Abgar, que era un rey que cuando Jesús estaba todavía vivo, estaba enfermo y manda a su secretario para que Jesús vaya a Edesa a curarlo. Pero Jesús no va a curarlo, sino que se seca con un paño su rostro y queda impresa su imagen en el paño. Y le dice al secretario que vaya con el rey Abgar y que con este paño quedaría curado. Y efectivamente regresa su secretario y queda curado de la lepra. Creo que sí tenía lepra. Y Jesús dice que también enviará a su apóstol para ratificar el milagro. Y al que envía a esta zona de evangelizar va a ser San Judas Tadeo, y por eso San Judas tiene un medallón en su iconografía. Entonces, bueno, ¿de qué nos sirve esta leyenda? Nos hace conectar este rostro con el rostro histórico de Cristo. Si este icono no se parece a Cristo, no es Cristo. Yo siempre pongo este ejemplo. Nosotros, si queremos venerar, por ejemplo, a la Madre Teresa de Calcuta y queremos pedir su intercesión, y de repente nos encontramos con un supuesto icono de la Madre Teresa de Calcuta y vemos una mujer alta, rubia, ojos claros, con botox, con una carita sin ninguna arruga, decimos, esa no es la Madre Teresa de Calcuta. Pasa lo mismo con Jesús. Entonces, esta tradición nos conecta con el Jesús histórico. Además habla de, ay, se está como duplicando el sonido. Además habla de una representación que no es, no sé si nos pueden ayudar a apagar los micrófonos. Es una representación no hecha por mano humana, es decir, es Cristo mismo quien dejó impresa su imagen, y también transmite gracia pura a los enfermos, ¿no? Y uno de los rostros de Cristo más antiguo que se conserva es del Cristo Pantocrátor de Santa Catalina del Sinaí, y este es del siglo VI, muy antiguo. ¿Por qué no tenemos tan antiguos? Pues porque los destruyeron en la guerra iconoclasta. Entonces, si ven un icono del siglo IX, siglo X, son muy antiguos. En cambio, este es del siglo VI, y de hecho se han comparado sus rasgos con la sábana santa y coinciden los rasgos. Lo pueden buscar. ¿Y qué sucede con la Madre de Dios? La Theotokos, la Virgen María, la bella Virgen María. Ella, pues, hace una cosa similar. Los tres iconos más antiguos se considera que fueron pintados por San Lucas. ¿Con cuál intención? Para darle un valor apostólico. Es decir, los apóstoles que conocieron a la Virgen la representaron, y por lo tanto, esta es la verdadera imagen de la Virgen. Entonces es importante ese detalle. Entonces, bueno, pues esta idea que ya profundizamos, pues el fundamento del icono es la encarnación. Y me gustaría, bueno, y también solo mencionar los iconos de los santos, que si el fundamento del icono es la encarnación, ¿por qué pintamos a los santos y a María, etcétera?
porque representamos la encarnación del Hijo de Dios en el corazón de ellos. Es decir, ellos permitieron que Cristo se encarnara, es decir, que la imagen de Jesús se plasmara en ellos, y su vida fue un camino de purificación para llegar a ser como Jesús. Entonces, por eso también los representamos. Y por último, me gustaría hablar del iconógrafo para dejar unos poquitos minutos para preguntas. Una disculpa ahora, así que me alargué un poco. Pero bueno, pues el iconógrafo es esta persona que representa los iconos a nivel plástico, pues hace todo un esfuerzo por aprender la técnica para hacerlo cada vez más bello, pero sobre todo hace un camino espiritual. El iconógrafo es aquel que se vacía de sí mismo para permitir que Cristo lo transfigure. Por eso, en una de las escuelas, en la escuela griega, no sé exactamente en qué periodo, pero se tenía la tradición de que el iconógrafo, el primer icono que representaba una vez que ya tenía una formación en iconografía, era la transfiguración, porque él mismo estaba llamado a transfigurarse. Y el iconógrafo no se considera como el concepto del artista moderno, que es un gran creativo que saca de su propia mente unas obras que nadie entendemos, ni él mismo, que nos tiene que llevar, explicar para que podamos más o menos entrar en su mundo y comprenderlo, sino que el iconógrafo lo único que hace, que es una idea de Pavel Florensky, que me parece bellísima, es que abre una cortina. Es decir, nosotros queremos ver el mundo espiritual y el iconógrafo a través de su pintura abre una cortina para revelarnos la verdad que ya está ahí, que ya existe, que es la presencia de Cristo. Y por lo tanto, pues el iconógrafo tiene esta humildad de reconocer que no es el artista. Los iconos normalmente no se firman porque el autor es el Espíritu Santo y con su asistencia representamos los iconos. Y también pues los iconos se hacen en oración. ¿Qué tipo de oración se hace cuando nosotros estamos pintando? Una oración contemplativa. Yo lo experimenté la primera vez que pinté un icono y en esa experiencia me di cuenta de que la oración no es una oración vocal o mental, sino es una oración de contemplación. Una y otra vez el iconógrafo está en contacto con estos ojos que lo miran, con esta boca que le habla, con estos oídos que lo escuchan. Y por lo tanto tenemos el privilegio progresivamente de ver surgir el rostro de Cristo. Partimos de una base muy oscura y con muchas veladuras de luz va surgiendo este rostro. Y este rostro nos mira primero a nosotros, nos habla primero a nosotros, nos escucha primero a nosotros y después está llamado a manifestarse a los demás. Por lo tanto, el icono se hace en este ambiente contemplativo, de oración contemplativa, íntima oración contemplativa con el Señor. Y también lo que hacemos es hacer una oración, que es muy bonita, es una oración que yo a veces la modifico un poco porque no me la sé tan de memoria, entonces le añado una cosa, le quito otra, etcétera. Pero esta oración es tomada del manual de Dionisio da Furna, que es un monje del Monte Athos, que me parece que es siglo XVII o XVI, alguno de los dos. Él busca retomar la tradición antigua que se conserva en el Monte Athos y ponerla por escrito. Y tiene estas frases, esta oración, perdón. Tú, dueño divino de cuanto existe, ilumina el alma, el corazón y la inteligencia de tu siervo, dirige su mano para pintar digna y perfectamente tu imagen, la de tu Madre Inmaculada y la de todos los santos para tu gloria, alegría y embellecimiento de tu santa iglesia. Entonces, bueno, hacemos esa oración al iniciar nuestro trabajo y pues intentamos hacer el trabajo en un ambiente contemplativo. Entonces, bueno, pues hasta aquí, bueno, puedo terminar con esta frase, que el iconógrafo es un testigo. Pavel Florensky dice, no sois vosotros los que habéis creado estas imágenes, no sois vosotros los que habéis revelado entre nuestros ojos jubilosos estas ideas vivas, ellas se han revelado a sí mismas, vosotros solo habéis retirado los obstáculos que impedían ver su luz. Pues esta sería la misión del iconógrafo. Entonces, bueno, pues
Aquí les dejamos también las redes sociales por si alguien quisiera hacer algún taller de iconografía. Ay, el Instagram lo tuvimos que cambiar porque